Hay dos personajes en One Piece que se han inspirado en la filosofía de Rox D'Ishebek, Barba Negra y Loki. Ambos tienen el mismo sueño, la destrucción de este mundo. Y aquí es donde vemos la gran división entre los caminos divergentes de la voluntad de Dee. Está el primer camino, el camino de la luz, el camino que Roger inspiró, y el segundo camino, el camino de la oscuridad que Rox inspiró. Simplificándolo, podríamos decir que la voluntad de Roger tiene como objetivo traer el amanecer, inspirando a sus sucesores, en este caso Shanks y Luffy, a seguir sus pasos. Por lo contrario, la voluntad de Rox tiene como objetivo destruir el mundo, y eso es lo que persiguen sus sucesores, Barba Negra y Loki. El choque simbólico entre estas dos filosofías tuvo lugar al principio de la gran era pirata, entre Roger y Rox en Good Valley, y fue Roger quien triunfó entonces. Así fue como Roger transmitió su voluntad al mundo, para que el tipo correcto de persona encontrara el One Piece y trajera el amanecer apropiado. Sin embargo, mientras Rox fue derrotado y su voz aparentemente borrada de la historia, sus débiles ecos aún resonaban en los oídos de unos pocos. Su voluntad persistió, así que el segundo camino para cumplir la voluntad Dee sobrevivió a través de figuras como Marshall D. Teach y ahora, aparentemente también, a través del príncipe de los gigantes. Si bien el camino de Roger ganó la batalla inicial, la guerra final se acerca, el legado de Rox aún no se ha extinguido y la verdadera guerra para decidir el futuro del mundo se reducirá al sucesor final de ambos bandos, Luffy o Barba Negra. Pero lo brillante de todo esto es que esa división se remonta incluso antes del tiempo de Joy Boy, más bien se remonta a la antigua pregunta de qué se supone que es el propio Dee para representar, ¿qué es la destrucción o la liberación? Actualmente, gracias a lo que vamos viendo en Elbaf, sabemos que en cada época crucial que enfrenta el mundo recae sobre un guerrero la tarea de generar un gran cambio, pero nadie, ni siquiera los seguidores de Dee, pueden ponerse de acuerdo sobre cómo se supone que debe ser ese cambio. Así que tenemos una división que ha persistido a lo largo de los siglos entre aquellos que siguen la filosofía del mundo que necesita un destructor y aquellos que siguen la filosofía del mundo que necesita un liberador. La verdadera respuesta sobre cómo debe producirse el cambio está oculta en la historia de los tres mundos. Solo comprendiendo la evolución de los personajes que siguieron los pasos de Roger y Rox y observando cómo culminará todo al final del tercer mundo, donde las dos divisiones de la voluntad de Dee están destinadas a colisionar, podremos entender qué camino es el correcto. Así que, aparte, la forma en que Oda desarrolló esta división filosófica fue muy cuidadosamente lenta y pacífica, para que pudiéramos armar gradualmente todo el conflicto ideológico. Primero, simplemente se nos hizo entender que Roger estaba transmitiendo un testamento que necesitaba cumplirse. Quería transmitir el One Piece para que alguien pudiera encontrarlo y cumplir la misteriosa voluntad de Dee. Y lo importante de esta voluntad era que el One Piece necesitaba ser encontrado por el tipo correcto de persona. Alguien como Barba Negra no estaba destinado a ser el que respondiera a la llamada. Durante mucho tiempo pareció como si Barba Negra fuera simplemente un valor atípico en todo este lío. La voluntad de los Dee fue transmitida hace 800 años para ser cumplida por uno de su clan. Roger aparentemente no pudo cumplirla debido a una enfermedad, o no lo sabemos todavía, y por eso dejó que alguien más la hiciera, y tenía que ser un miembro del clan Dee y que llevara los valores correctos. Y la verdad que lo que sabíamos de Barba Negra es que era el único miembro de los Dee que conocíamos que era malvado y por lo tanto no un sucesor digno. Sin embargo, ahora sabemos que todo eso era solo la punta del iceberg. Roger era simplemente el heredero del testamento de Joy Boy de hace 800 años, pero incluso Joy Boy era simplemente parte de un ciclo repetitivo que era mucho más grandioso de lo que cualquier fan como nosotros podría haber imaginado. Supuestamente, cada vez que el mundo sufría y la gente del mundo rezaba por un cambio, un gran dios del cambio aparecía. Ese era Nika, y él es el que estaba destinado a provocar el colapso del orden existente y traer un cambio en el paradigma. Todos los seguidores de Nika lo veneran por traer el cambio al mundo, pero donde estas creencias divergen es en qué tipo de cambio se supone que debe traer. ¿Se supone que Nika debe salvar al mundo o destruirlo? Esa es la pregunta en la que nadie puede ponerse de acuerdo. Esta división ideológica se remonta incluso antes de tiempo de Joy Boy, a los reinicios del primer y segundo mundo. Todos coinciden en que llegará un dios del cambio, un guerrero destinado a reiniciar el mundo, pero lo que nadie puede acordar es cómo debe hacerlo. Cada figura clave que hemos conocido hasta ahora no ha hecho más que reflejar este desacuerdo fundamental. Joy Boy dejó un testamento con la esperanza de que algún día ese legado trajera el amanecer al mundo, y por lo que sabemos de él, todo indica
única que representa el camino de la liberación. Roger, al escuchar sus mensajes del pasado, decidió continuar esa voluntad, abriendo el camino para que alguien más en el futuro cumpliera la visión de Joy Boy. Esa voluntad fue transmitida a Shanks, quien entonces se dio cuenta de que Luffy era el que un día podría liberar al mundo de la manera correcta, como lo imaginó Joy Boy. Pero, ¿sabes qué? Nada dice técnicamente que el cambio de Joy Boy fuera necesariamente correcto, o incluso el único camino. Eso es lo que faltaba en esta imagen todo el tiempo, y ahí es donde entra Rox y su legado. Para empezar, solo porque Joy Boy y Luffy tienen la fruta de Nika y parecen reflejar a un guerrero divertido de la liberación en lugar de un destructor malvado, no significa que tengan la razón, ni que en realidad fuese así Nika. Me explico. Recuerda que nos dijeron que las frutas del diablo solo representan las creencias de la gente. Entonces, puede ser que la fruta sea el de Nika que cree la gente, no el Nika verdadero. Y ya ha habido muchos indicios de que puede haber otra variación de la fruta Nika. Aunque bueno, esto si queréis dejadme en los comentarios y hago otra teoría otro día. Pero yo creo que puede haber dos, ¿vale? Pero el hecho de que Joy Boy tuviera la fruta de Nika y dejara un mensaje al futuro sobre salvar el mundo y traer el amanecer, y que Roger eligiera creer esa voluntad y continuarla, no significa que esa visión sea la correcta. Porque al final del día, lo que hay que recordar es que Joy Boy falló. Joy Boy es el que perdió hace 800 años al final de la Segunda Guerra. El héroe no pudo traer el amanecer, el mundo entero cayó y el mal tomó el control. Y es entonces cuando surge una segunda facción que plantea una duda incómoda. ¿Y si la visión de Joy Boy no es la única posible? ¿Y si ese mensaje de esperanza, de unión y de un amanecer donde todos caminan tomados de la mano simplemente no es suficiente? ¿Quién puede asegurar que la alternativa, destruirlo todo y empezar desde cero, no sea la verdadera solución? Tal vez este mundo está tan podrido y corrupto que solo las cenizas podrían dar paso a algo nuevo. El mundo necesita un cambio, entonces tal vez un destructor sea la verdadera respuesta. Y ahí es donde entra Rox. Él seguramente conocía los cuentos de Nika y se quedó con la interpretación alternativa. Él sintió que la única forma de cambiar el mundo era reduciéndolo a cenizas. Creía que eso es lo que se supone que debe hacer Nika. Y recuerda, nadie puede decir si esa interpretación es correcta o no. Vegapunk lo dejó bien claro. No importa si Nika fue un dios real o solo un mito. Las frutas del diablo nacen de los deseos de las personas, de la necesidad de que existiera alguien así. Y, curiosamente, considerando las descripciones al final del primer mundo, tal vez la primera llegada de Nika o el primer usuario de Nika, sea lo que sea, fue una fuerza destructiva en el mundo, muy distinta a cómo actuó Joy Boy al final del segundo mundo. Por eso, esto es especulación para otro momento. Lo que sí sabemos es que en la actualidad hay varios personajes que siguen los pasos de Rox y están firmemente empeñados en destruir el mundo. Barba Negra, por supuesto, es el ejemplo más claro. Sabemos que es un devoto seguidor de Rox, literalmente ha nombrado a su barco el sable de Shebex, y Barba Negra es un personaje completamente definido por la destrucción. Tiene el poder de devolver todo a la nada y el poder de destruirlo todo. Quiere borrar a cualquier atisbo de orden. Es por eso que Barba Negra no es el hombre que Roger estaba esperando. Él no es el que Roger quería para encontrar el One Piece, porque Barba Negra no es un seguidor de las ideologías de Roger o de Joy Boy, es un seguidor de Rox, y esta dirección que Rox había planeado para el mundo fue la que Roger luchó para detener en Good Valley. Y esto lo sabemos porque vemos que Barba Negra no fue el único que se inspiró en Rox. Ahora se ha presentado a Loki y ha dejado claro que quería seguir su voluntad también. Se arrepiente de no haber podido seguirlo y se siente que nació en la era equivocada, porque Rox era el que tenía la ideología correcta, según Loki, la misma ideología que Barba Negra. Loki es muy explícito una y otra vez en que realmente quiere destruir el mundo. Entonces, en última instancia, aunque no hemos escuchado la ideología de Rox directamente de su propia boca, ya que aún no hemos tenido el flashback de Good Valley, Oda ha dejado muy claro cuáles eran los objetivos de Shebeck al observar a sus sucesores. Loki quería seguir el camino de Rox para destruir el mundo, y Barba Negra también lo ha convertido en su objetivo. Y ahora tenemos la segunda mitad completa de la moneda. La voluntad de Dee era justo lo que Joy Boy quería para el mundo. Pero ¿quién dice que se supone que Nika no debe ser quien debe destruir el mundo? ¿Por qué no puede ser esa la respuesta correcta? Y con esta pregunta llegamos al problema de One Piece en torno al cual gira toda la historia. El primer problema es que el mundo está gobernado por una fuerza opresiva, que eso está claro, que es Imu, la Marina, etc., ¿no? ¿Vale? Eso lo tenemos claro. Sin embargo, el segundo problema es determinar la solución correcta al primer problema. Para realmente poner fin a la opresión, ¿hay que destruir todo sentido de orden y estructura necesarios? ¿O liberar a los subyugados
para crear una sociedad más justa es la verdadera respuesta. Aquí es donde entra la brillantez de la historia de los tres mundos de Oda. Porque al principio no se entendía el sentido de que Oda escribiera en una época incluso anterior a Joy Boy. Esta revelación de dos mundos anteriores fue una sorpresa para la mayoría de lectores que seguimos la obra, que durante mucho tiempo pensamos que la historia principal solo necesitaba descubrir la era del reino antiguo, pero la historia completa en realidad se remonta más atrás. La razón por la que Oda escribió la historia en torno a dos reinicios importantes en lugar de uno, y la razón por la que estableció en ninguno de estos reinicios creó realmente un mundo perfecto, es porque Oda necesitaba establecer la complejidad del problema. El hecho de que el mundo haya pasado por múltiples reinicios y aún así cada nueva interacción del mundo tenga sus propios problemas. Con el primer mundo marcaron la opresión, el segundo mundo marcado por la guerra y el tercer mundo marcado una vez más por la opresión. ¿Significa que no hay una solución simple a la pregunta de cómo creamos un mundo verdaderamente armonioso? Sí, una figura llegó al final de ambos mundos anteriores, pero en ninguno de los casos resultó en un mundo perfecto después. Se ha dado a entender que el amanecer de un mundo verdaderamente perfecto solo puede lograrse mediante las acciones de Luffy al final del tercer mundo. Entonces, este problema de dos frentes es lo que realmente se tratará la guerra final. Esta no es simplemente una historia sobre derrotar a los dragones celestiales y acabar con la opresión. Es una historia sobre cómo hacerlo de verdad, de una forma que permita construir un mundo mejor, un mundo que no se rompa otra vez, un cambio que sea permanente. Por eso, el segundo problema, el de encontrar la forma correcta de derrocar el poder gobernante, es igual de importante que el primero. Imu y Barba Negra son villanos esenciales por esta razón. Cada uno encarna un extremo del conflicto. Imu representa la tiranía que aplasta el mundo. Barba Negra representa la respuesta equivocada a esa tiranía. Y cuanto más entendemos lo que salió mal al final del primer mundo y lo que falló al final del segundo, y cómo esos errores crearon dos formas opuestas de interpretar a Nika, más nos acercamos al verdadero mensaje de lo que Luffy tiene que hacer para traer por fin el amanecer de un mundo verdaderamente libre. Si repasamos lo que la historia nos ha mostrado hasta ahora, la diferencia clave entre el camino de Luffy y el de Barba Negra está bastante clara. Luffy, como guerrero de la liberación, siempre ha desafiado el orden establecido, y con razón. Luffy es una fuerza de destrucción por sí mismo. Destruyó Arlong Park, derribó la monarquía del reino de Drum, destronó a un dios y convirtió Dressrosa en escombros, y así una y otra vez. La narrativa lo deja claro, la destrucción de Luffy está justificada, los ciudadanos lo aclaman, los personajes incluso hablan de cómo a veces reducir una nación a la nada puede ser lo correcto, porque una tierra también puede renacer de sus ruinas como un lugar de libertad. Entonces, ¿por qué está mal cuando Barba Negra quiere hacer lo mismo? Bueno, la diferencia se reduce a una cosa muy simple, y puede sonar tonto, pero importa. Luffy lo hace por sus amigos. En cada caso en que Luffy ha derribado gobiernos o autoridades, en que ha reducido islas enteras a la nada, lo ha hecho porque ha conectado con alguien, se ha hecho amigo de un personaje o de varios y ha estado luchando por ellos, y ese personaje con el que Luffy conecta suele ser representativo de toda la isla, de la gente que vive allí. Una vez que Luffy se vincula con esa persona, empieza a luchar por todos los demás, por los que también quieren ver caer a su malvado gobierno y tener la oportunidad de construir algo mejor. Ahí está la clave. Luffy no destruye por odio, sino porque está canalizando la voluntad del pueblo que quiere liberarse de la opresión para reconstruir su tierra como un lugar de paz, justicia y armonía. En cambio, Barba Negra es distinto. Él solo quiere destruir al gobierno, no porque el pueblo lo necesite, no para que puedan crear una sociedad mejor, no. Barba Negra simplemente desprecia al gobierno que está en el poder y por eso quiere derribarlo todo. No es por la gente, no es por un mundo mejor, es solo por él. Y curiosamente, si lees el diálogo de Barba Negra a lo largo de la saga de Marineford, es difícil saber si Barba Negra siquiera cree en el concepto de un mundo mejor. De hecho, parece tan amargado por la forma en que el gobierno mundial ha gobernado que podría pensar que el mundo simplemente estaría mejor sin ningún tipo de estructura o autoridad. Esto se refuerza con la conversación que tiene con Sengoku. Le explica que, a pesar de lo que Barba Negra cree, la mayoría de la gente sí confía en los marines para protegerlos de los piratas malvados. La población en general no quiere que Barba Negra destruya al gobierno mundial ni a los marines, porque si lo hace, el mundo sufrirá. Pero a Barba Negra no le importa, lo va a hacer de todos
todos modos, porque no se trata de crear un mundo mejor para nadie. A él solo le importa su propia visión, su propio interés. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Que esta es la única historia donde Luffy también ha actuado de una forma que claramente pone en peligro a la gente. Como dije antes, normalmente cuando Luffy se enfrenta a gobiernos o a autoridades malvadas, lo hace en nombre de los demás. Está asumiendo los deseos de los demás de una sociedad mejor y destruyendo el establecimiento existente por ellos, para que las personas que llevan su espalda ahora sean libres de rehacer las cosas como realmente quieren. Luffy siempre termina rebelándose y luchando contra la autoridad por el bien de los demás. Sin embargo, en la saga de Marineford, Luffy está actuando completamente por sí mismo. Solo quería salvar a su hermano, y en esta historia sí que técnicamente está luchando contra el malvado gobierno mundial, pero esta vez no hay personas oprimidas que le rueguen que lo haga. Cuando Luffy destruyó Impel Down, no lo estaba haciendo para liberar a las personas, lo hacía por un modo egoísta de querer salvar a su hermano. Y está claro que el mundo en general está oprimido, extremadamente oprimido por el gobierno mundial, pero el problema es que la mayoría de la población no lo sabe. En mi opinión, la saga de Marineford fue demasiado pronto. El mundo en general no quería que Luffy y los piratas de Barba Blanca tuvieran éxito. Ese era el punto. Solo en la guerra final, cuando todo el planeta se inunde, todos verán la luz y comenzarán a aclamar para que Luffy destruya el gobierno mundial y los dragones celestiales. Cuando sea el momento adecuado y la verdad salga a la luz, es cuando Luffy puede subir al escenario para derribarlo todo, para que la gente del mundo pueda crear un mundo nuevo, porque ahí es cuando estará lista para que alguien les traiga el nuevo amanecer. Pero Marineford, en mi opinión, fue demasiado pronto. Luffy no estaba listo para ese papel en más de un sentido. Entonces, en última instancia, lo que Oda ha estado diciendo hasta ahora es que derribar la opresión es complicado. La verdadera rebelión noble se trata de la voluntad del pueblo. La gente necesita querer levantarse y cambiar las cosas. Necesitan querer una sociedad mejor. Y entonces Luffy es simplemente la respuesta a aquellos que aclaman esa necesidad. Luffy ya ha sido Nika, el guerrero de la liberación para muchas islas hasta ahora, mucho antes de que supiéramos que era su fruta. Siempre ha simbolizado la manifestación de la voluntad del pueblo. Luffy siempre ha promulgado la destrucción del orden existente en nombre del pueblo, pero siempre ha sido en su nombre, para que ellos puedan hacer la sociedad que realmente desean. Pero Barba Negra es solo su propia persona, es su propia voluntad independiente del caos, al igual que Rox. Alguien que seguramente no cree en un mundo de orden y estructura, porque seguramente Barba Negra creció como una víctima de este mundo y lo vio como demasiado defectuoso. Y ahora su intención es derribar todo por el simple hecho de hacerlo, ya sea que la gente lo quiera o no, porque para Barba Negra un mundo en ruinas es mejor que un mundo gobernado por la injusticia, porque Barba Negra no cree en la existencia de un gobierno justo. Y aquí llegamos a la encrucijada final que nos presentará la historia, el sucesor del camino de Joy Boy y Roger, y el sucesor del camino de Rox, una figura que representa al Salvador Liberador y una figura que representa al Destructor. Barba Negra seguramente crea que está destinado a desempeñar el papel de Nika, al menos el que él cree que es Nika, el que destruye el mundo, mientras que Luffy, simplemente siendo el mismo y haciendo lo que siempre ha hecho, finalmente desempeñará el papel del Nika, el que salva al mundo al hacer realidad la voluntad del pueblo. Y aquí es donde nos presentan a la pieza final de todo esto, que es Loki, un personaje que ha sido víctima de la creencia de un Nika destructor, al igual que Rox y Barba Negra, pero que en última instancia parece que se supone que es un buen personaje, simplemente equivocado. La historia más profunda que se desarrollará a través de Loki en el arco de Elbaf seguramente tocará uno de los temas principales de esta historia. ¿Qué significa salvar el mundo? ¿Cuál es el camino correcto? Deja tu opinión en los comentarios. Gracias a todos por ver los vídeos, de verdad, muchísimas gracias por seguirme y todo eso, porque estamos creciendo. Deja tu like y venga, que nos vemos en el próximo vídeo.